Saludos, voy a hacer la respuesta que me pidió Ricardo Stern, que supuestamente es una contrarrefutación que me realizó al video que hice anteriormente, el link en la descripción. Yo voy a considerar de que sí, él tiene razón al inicio. Yo he utilizado un lenguaje bastante jocoso contra él y por lo tanto desde ya pido disculpas, que en eso he fallado yo y por tanto no hay nada malo en reconocer un error de ese tipo. También es verdad que he tenido algunos errores en algunos argumentos y por tanto los voy a revisar y tiene razón ahí. Luego, hace una defensa que yo la he leído y él muchas veces me dice que yo malinterpreto o tergiverso sus argumentos, así que directamente voy a pasar a leer lo que él dice, lo que él escribió en su artículo para no errar y evitar todo tipo de problemas. Comencemos con el video con él. Él dice, cito: por ejemplo, me regaña cuando digo que hay enseñanzas más relevantes que otras, sin que eso signifique menospreciar ninguna, claro, porque unas líneas antes acabó de decir que todo lo que dice la escritura es esencial, importante e inspirado. Pero la misma Biblia dice que hay mandamientos más importantes, por ejemplo, cuando Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos, o cuando se abolen las leyes ceremoniales sobre la comida o tejidos permitidos en la ropa. Más allá de una mera formalidad de decir de que en realidad no se cambia, sino de que se actualiza o se perfecciona la ley, él tiene razón. Yo había asumido erróneamente de que había enseñanzas más, según él, que yo le critiqué de que había enseñanzas más relevantes en la Biblia. La acepto, lo entendí mal yo. Tiene toda la razón. Ahí sigue. Pero si para él absolutamente todos los mandamientos o consejos de la Biblia son iguales en peso, entonces ¿qué hace combatiendo la doctrina de la sola escritura? Este tema justamente lo voy a tratar al final de la crítica, porque va a ser interesante ver cómo él observa la teología católica y cómo ve las fuentes de la iglesia. Pero eso lo vamos a dejar para el final de la crítica. Él pasa a criticar mi argumento que hice en contra de Jacobo Nianchati. Él cita a Jacobo Nianchati como una prueba. Yo critico su argumento y él me responde, cito: luego pasa a cometer una perfecta falacia ad populum cuando dice que la prueba de la ortodoxia de esa extraña idea que pone a la tradición al mismo nivel que la escritura es que solo el 2% de los obispos del Concilio de Trento se opusieron. En ese argumento me acuerdo que había dado una analogía entre el creacionismo y el evolucionismo. Yo creo que estaba en el video y que se lo podía ver, pero más allá de eso, parece que el autor no sabe reconocer la diferencia entre una falacia ad populum de un argumento a partir de fuentes, que son dos cosas completamente distintas, pero parece de que las confunde. Para eso voy a dar otro ejemplo más cercano y espero que esta vez sí pueda ser fácilmente entendido. Voy a hablar sobre Jesus Seminar, algo que podría dedicar un video un día de estos, que es cuando en 1988-89, no me acuerdo bien, en el que se reunió un grupo, se decía de que se iba a reunir un grupo de 200 eruditos para hablar sobre la historicidad de la Biblia, y claro, al final de eso fue falso. Solo había 20 eruditos o menos, me parece, y el resto de personas invitadas eran tan solo se podía comprar al nivel de estudiantes, tenían pocos trabajos sobre escritos neotestamentarios y por lo tanto no eran una opinión muy poderosa dentro de una opinión lo suficientemente poderosa como para decidir sobre qué cosas eran históricas o no dentro de los evangelios. Pero eso, ahí sí uno estaría hablando de una falacia ad populum, porque estamos viendo una opinión poco fundamentada para hablar sobre la Biblia. Mientras que en un argumento de autoridad
Acá estamos hablando de que todas las personas, o sea, de una opinión mayoritaria que está respaldada por personas que sí tienen estudios en un ámbito académico específico. En el caso del Concilio de Trento, estamos hablando de obispos que claramente son representantes de la fe católica de cada una de sus comunidades, y en el caso de ahí, solo 6 personas de 200 estaban en contra. Para poner en perspectiva, en el concilio de Nicea había 20, en el comienzo había 20 obispos a favor de Arrio, 20 de un total de 318 obispos que habían ido al concilio. Bien, ahí hice los cálculos de la proporción, ahí es un 6%, y vemos ahora de un 2% en el caso del Concilio de Trento. Y yo quiero inferir a partir de esto de que las opiniones que son generalmente heréticas suelen ser sostenidas por un pequeño porcentaje de los obispos dentro del sínodo. Esa era la idea que yo quería ver. Es verdad que, él dice como que si la verdad dependiera el porcentaje de personas que creen en algo. Sí, tiene razón, pero ¿eso sería una excusa para Arrio realmente en el caso que quisiera defenderse? Yo no lo creo. Sigamos analizando lo que dice después acá. Además, mi idea era mencionar a estos obispos. Acá creo que se escribió mal. Mi idea la mencionar a estos obispos. Que su idea era mostrar de que la idea de que la escritura tenía más valor que la tradición no era un invento de Lutero, sino una idea antigua y católica. Eso sí que es falso, muy falso. Vamos a poner en perspectiva. Bien, por un lado tenemos de que, el Concilio de Trento es posterior a Lutero. Pero más allá de eso, que uno me podría decir, no sabemos si los obispos anteriores creían en eso. Está bien, voy a tomarlo. Pero una idea antigua, si no me equivoco, el Concilio de Trento es en el siglo XVI. Idea antigua, si uno quisiera realmente hablar de idea antigua, tendría que ya recurrir directamente a los padres de la iglesia o a los padres apostólicos. Ahí sí uno estaría hablando de una idea antigua. ¿Y católica? ¿ustedes creen que los 249 obispos que estaban en contra de afirmar que la escritura estuviera por encima de la tradición estaban pintados en cartón? Señor, ¿acaso usted habla de una idea antigua y católica? Al menos diga de que fue una idea minoritaria católica, y por no decir casi insignificante. Pero usted está buscando a priori afirmar de que es antigua y católica. Yo me había dado cuenta que eso en su texto, pero yo le quise justamente, no era porque no lo entendí, era porque le quería mostrar lo contrario justamente. Pero sigamos. Acá voy a citar y acá le doy la razón. Después me acusa que yo digo que la Biblia solo habla de la salvación. Nuevamente me entendió al revés y acaba defendiendo la sola escritura con tal de oponerse a lo que dije. Yo en eso me acuerdo, cuando pensé en eso, cuando él hablaba de eso, de que, estaba dejando al arbitrio múltiples cosas que podían llegar a estar dentro de la fe. Por ejemplo, son los dogmas marianos, la cátedra de Pedro. Hay muchas cosas que, según él, podrían llegar a estar al arbitrio, y por las dudas lo ataqué de ahí. Después creo que ahí hay un error en lo que dice él, pero al final sí, tiene la razón. Yo le entendí al revés, y toda la última frase que él dice, esa la contesto al final de la crítica, porque acá también vuelve a hacer lo que hizo al inicio. En el párrafo siguiente también hace algo parecido, sigue explicando de lo mismo. Comienza, y es obvio que yo jamás dije que la Biblia habla sobre de la salvación. Entender esto es
tener una nula capacidad de comprensión. Yo dije que no hay ningún asunto que no sea esencial para la salvación y que no esté contenido en la Biblia, puesto que esto significa que quiere imponer una condición para ser salvo. En realidad todo lo que dice ahí es una continuación de lo anterior y por lo tanto realmente no vale la pena tratarlo dentro de esto. Lo único destacable es que al final dice de que yo técnicamente estoy aceptando la sola escritura según él, pero después voy a tratar este tema al final del video. Bueno, después el autor se refiere a la cristología. Yo, por ejemplo, considero la cristología como parte necesaria para la salvación, aunque me puedo equivocar con eso. El autor me podría decir, no, yo creo en otra cosa, y por lo tanto ahí yo me estaría equivocando. Él dice que yo me confundo, yo escribo siglo IV y después dice que el siglo VI. Yo por las dudas quise decir siglo VI, si me he equivocado me equivoqué, lo admito, no hay ningún problema. Bueno, mi objetivo con ese argumento que había hecho era mostrar de que en efecto había una contradicción, se podía haber una contradicción entre lo que dice. Mi objetivo era ver de que si una persona del siglo II cometiera por ejemplo, una herejía como el monotelismo, que fue, condenada posteriormente, tendría que ser excluido de la salvación si la Biblia fuese completamente clara como él explica. Mas sin embargo nos encontraremos que tendría que ser en realidad lo contrario, ya que ante una cuestión no expresada, no aclarada por parte de la Iglesia, no tendría ninguna culpa la persona en creer algo erróneo sobre Jesús. Pero bueno, esa era la intención y sí, no lo di a entender claramente y por tanto, sí, me equivoqué yo. Bien. Bueno, después asegura que el arbitrio de todas las cuestiones estaba en manos de la Iglesia antes que de la formación del canon. Bueno, esa cuestión, era muy interesante de ver cómo la iba a responder, porque yo de momento no conozco ninguna buena forma de responderlo o una forma adecuada e histórica de defenderlo. Pero bueno, yo dije en el video de que no había unidad perfecta del canon bíblico, y para eso doy unas citas sobre los escritos que eran puestos en disputa. Bueno, él dice justamente, pero acá dice algo bastante interesante. Esto es falso. Incluso la inclusión de pocos libros incluso si la inclusión de pocos libros estaban en disputa, otros eran tenidos desde la escritura desde el momento que se redactaron, como las cartas de Pablo, los evangelios, Hechos, las primeras cartas de Pedro y Juan. Tomando solo hasta ahí, yo le voy a decir de que no. Desde la vista de la sola escritura, ya se tendría que tener una idea extremadamente clara sobre todos los escritos inspirados para ser unidos al canon. Pero justamente yo estoy diciendo que no todos los escritos estaban incluidos. Pero esa era la idea. En realidad eso es la idea de ponerlo en una cuestión más bien filosófica, no tanto extremadamente detallada sobre qué libro, no, la idea es que la sola escritura necesita conocer de antemano todos los libros que van a ser canónicos, pero dado que no se le conoce, no podría haber sola escritura. Pero sigamos con lo que dice. Luego él agrega: con estos textos basta y sobra para guiar la Iglesia en todos los asuntos. Esto que dice es extremadamente controvertido, porque, ya poniéndome serio, reto a cualquier protestante a que quite una sola palabra de la Biblia. Él está quitando textos enteros sobre la Biblia, cartas de Tito, las cartas de Juan, la segunda carta de Pedro, la tercera de Juan. Quítenle la Biblia, para que, según él, con estos textos basta y sobra para guiar la Iglesia en todos los asuntos. Indirectamente está diciendo que hay partes inútiles en la Biblia, partes que sobran, que se las pueden quitar. Yo sé de que el autor seguramente no quiso decir eso, pero estas son consecuencias de lo que dijo.
No estoy hablando de puras invenciones que acá estoy atacando al autor. Son las consecuencias de seguir este tipo de pensamiento. Se va a terminar negando múltiples libros de la Biblia, incluso de la Biblia protestante. Pero bueno, yo no soy quien para juzgarlo de ese modo, pero yo solo le aclaro que estas son las consecuencias de seguir con este pensamiento. Continuemos. Pero concedémosle al señor Teófilo incluso que tiene la razón y que antes de la formación del canon, todo arbitrio estaba en manos de la iglesia. Bueno, pues la iglesia decidió en algún momento, usando su arbitrio inspirado, ahí seguramente se quiso referir al Espíritu Santo, no al arbitrio inesperado, pero continuando, conformar un canon absoluto y definitivo que servía como regla de fe para todas las futuras generaciones de cristianos. Sí, la iglesia se estaba viendo un poco apretada por los casos de, escritos apócrifos que podían atacar la fe de la iglesia. Bien, ¿y qué hizo? Pues precisamente para poder refutar cualquier herejía de la iglesia usando las escrituras. Perfecto. Es decir, la iglesia en ese momento usó toda su autoridad para establecer una escritura que no pudiese ser contradicha en un futuro. Perfecto, estoy de acuerdo. La tradición y el magisterio se unieron para defender la preeminencia de la escritura. Bien, vamos por ahí. Pues eso se llama sola escritura. No se llama sola escritura. Y eso es no tener idea de lo que es los dogmas católicos que hay sobre la Biblia. Usted no tiene idea de eso. O sea, esto lo vamos a cuestionar al final, porque voy a traer al colación algunas cosas que me había dicho antes de escribir este artículo, que va a mostrar de los errores, las malas impresiones que tiene este autor sobre la teología católica. Pero continuemos con la siguiente crítica. Citándolo. Dice después Teófilo del Sur: si los evangelistas no hubieran escrito, prevalecería la enseñanza de Jesús. Bueno, ahí yo me baso en Mateo capítulo 24, versículo 35. Cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Bueno, él dice que esto es una especulación totalmente vana. Él pregunta: ¿puede Dios hacer su obra sin escritura? Supongo que sí. Bien, la idea era dar un pequeño experimento mental donde, claro, basándome, esto no es una especulación totalmente vana, sino que basándome en un versículo de la Biblia, estoy hablando de que justamente puede existir, o sea, y si históricamente existió, si eso históricamente lo dijo Jesús, quiere decir que su oralidad, porque sabemos de que Jesús no escribió ningún libro, no escribió ninguna carta, salvo algunos aluden a algunos apócrifos, pero de momento no se sabe realmente nada sobre ningún apócrifo escrito por él. Realmente nos tiene que dar a pensar de que hubo una gran fuente de oralidad perfecta en la que se basa la iglesia, básicamente. Esa fuente de oralidad es Jesús, pero claro, según él es una especulación vana. Bien, bueno, después dice: el Dios eligió inspirar la escritura de forma óptima para realizar su obra. Después él dice de que no, de ninguna manera era imposible que surgiera la escritura, que no surgiera la Sagrada Escritura. Ese no era el objetivo del argumento, solo tiene que demostrar la existencia de una tradición perfecta e inspirada por Dios. Listo, ahí termina. Pero él luego hace una explicación que para mí es inútil, en el sentido de que no explica explica cosas que no tienen nada que ver respecto a lo que yo quería hablar. Pero bueno, continuemos. Bueno, ya pasando al último tema, es la conclusión, no hay nada más interesante que decir. Él dice que, bueno, los católicos buscamos minimizar la autoridad de Dios, como que si yo hubiera producido una refutación incontestable.
yo digo, con todo es contestable, pero se puede contestar perfectamente mal. Bueno, no me sorprende, mi exhortación es a que dejen de creerse que van a lograr con su cometido de minimizar a Dios en todas las áreas que ponen en su apologética. No van a poder, no han podido jamás, la verdad es invencible, sí. Ahí termina el artículo que en un principio cuando lo leí dije, la pucha, me va a ganar, voy a decir algo que yo no tomé en cuenta. Al final no fue así, al final son cosas que uno puede contestar a mi parecer fácilmente, no es complejo, no es nada que del otro mundo, y por tanto la respuesta que me dio, bueno, sí es verdad, tiene razón en varias cosas en las que yo, lo traté mal dentro de las redes sociales, es verdad, ahí yo tengo que pedir disculpas. Había algunas cosas erróneas, por ejemplo el caso de que yo asumí de que él creía que había partes más relevantes de la Biblia, aunque eso con lo que dijo de que se puede quitar algunos libros, bueno, voy a asumir de que no lo quiso decir con esa intención, pero las conclusiones que se puede sacar de eso son innegables a mi parecer. Pero finalizando, ¿qué quiere que diga? Él no sabe ni la más remota idea de la teología católica y lo que dice respecto a justamente los dogmas sobre cómo proviene la interpretación. Él cree, en múltiples veces, cuando yo decía que esta frase la iba a poner al final de la crítica, él me dice, por ejemplo, al inicio, me dice que, entonces, ¿qué hace combatiendo a la doctrina de la sola escritura? Porque yo digo de que todo tiene que estar en la Biblia. Que no tiene que decir que otra finalidad que exaltar la Biblia y ponerla como máxima autoridad. Señor, ¿usted cree verdaderamente de que los católicos no tomamos la Biblia como fuente de autoridad? Claro, él se pone mal cuando decimos que hay dos fuentes de autoridad iguales. Pero, claro, yo llego a exaltar una vez a la Biblia y evidentemente yo creo en la sola escritura. Señor, por favor, si quiere aprender sobre lo que creen los católicos, mínimo, tiene el beneficio de que usted puede, si tiene internet, claro, ir a la página oficial del Vaticano, al Catecismo de la Iglesia Católica, e investigar a fondo y ver en qué creen los católicos. Antes de escribir este artículo, él me había dicho, por ejemplo, que ningún padre de la Iglesia, ningún magisterio ha contradecido la Biblia. ¿Usted cree realmente que la Iglesia Católica busca contradecir la Biblia? ¿Acaso eso usted lo considera un auténtico argumento? Pregúntele a cualquier católico si usted está de acuerdo que el magisterio tiene que contradecir la Biblia. Evidentemente no. A ver, eso es lo que a mí me da pena de él, de que no se haya puesto a investigar sobre la Iglesia Católica para hablar sobre la misma. Ahí está armando un auténtico hombre de paja, y eso después lo voy a ver en el artículo anterior, que se titula ¿Por qué soy protestante? Comete un montón de falacias, y falacias de la fe. Por ejemplo, cuando habla de la sola gracia y que él da a entender de que la inventaron los protestantes, yo demuestro de que no fue así, de que ya existía de hace antes, y por lo tanto de que la iglesia se ha protestantizado es una mentira. Pero bueno, yo le recomiendo al autor de que se moleste de al menos de leer los dogmas católicos para al menos criticarlos bien. No vaya a ser de que me diga de que porque yo estoy de acuerdo de que acá él dice, de hecho Teófilo del Sur, en la definición que das de la escritura que intenta corregirme, dice que es fuente de doctrina. ¿Y en qué lado dice que la Biblia no tiene que ser fuente de doctrina en la Iglesia Católica? En ningún lado. No es sola escritura. Usted realmente no sabe sobre los argumentos a favor de la sola escritura. Tendría que decir algo como solamente la Biblia es fuente de escritura. Ahí sí yo estaría a favor de la sola escritura. Pero no es así. Yo digo que es solamente fuente. También está la otra fuente, que es la Sagrada Tradición, pero él no va a tomar en cuenta eso, y ahí te lo entendería. Pero él se confunde, él cree de que si yo alabo a la Biblia, yo estoy alabando la sola escritura, pero eso es una opinión falsa que está inventando sobre mí. Pero bueno, bastante disgustado con este argumento que armó.
Bueno, ahora voy a ir realizando la despedida del video. Nos vemos. Espero que en un próximo video voy a tratar sobre el artículo anterior que había escrito, que es sobre por qué soy protestante. Una refutación rápida voy a hacer porque no tengo tiempo para estar haciendo estas cosas. Y además voy a iniciar un régimen de videos porque ando necesitando ordenar. Voy a hacer algo como voy a hacer todos los lunes un video, excepto para este lunes porque yo ya estoy publicando este video. Desde ya les estoy dando gracias a todos los que están empezando a seguir acá este canal. Ya voy a tener que hacer un especial 10 suscriptores, cual voy a estar muy feliz. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este profesor, porque yo creo que hay múltiples errores que habrá que irle diciendo porque se va equivocando sobre ciertas acepciones que tiene sobre la Iglesia Católica. Y con el tiempo vamos a ver hasta dónde lo puedo hacer católico a él. Bueno, nos vemos, adiós.